Bueno, vamos a ver, vamos a repasar un poco el tema cubiertas, para lo cual vamos a reforzar este concepto que teníamos eh, planteado de lo que era habitualmente una cubierta sobre una losa, en la cual todo era pesado y todo era una deformación, digamos, en el sentido de las cargas gravitatorias de la estructura y su traslado hacia el suelo. Que en definitiva, en cuanto a las cubiertas metálicas, esta situación cambia significativamente, ya que su peso deja de tener una relevancia importante, ya que son muy livianas y el problema acá pasa a ser más que su peso, el esfuerzo a la que están sometidas por los vientos de succión. Es decir, el peso que antes tenían que soportar hacia abajo, ahora lo tienen que soportar hacia arriba, es decir, para evitar la succión de la estructura y quedar anclada a las fundaciones. Ese sería, digamos, uno de los temas más importantes para tener como concepto de esto, ¿no? Porque, bueno, en este caso, si bien no se ha llevado a la estructura, sino que se ha llevado solamente digamos, la cubierta final, probablemente por algún problema de fijación, nos pueden surgir estos problemas por el viento, ¿no? Que uno no imaginaría una cubierta de mampostería, digamos, volada de esta manera. Sí puede pasar que con un gran viento, una estructura como esta, en la cual si bien están hechas las estructuras reticuladas y todo, pero bueno, algo ha fallado y el viento nos ha generado un problema en donde ya no solo es eh, nuestra responsabilidad como proyectista de esta estructura, sino también el daño que podamos generar sobre, sobre elementos de otras personas, ¿no? Bueno, esta, esta clasificación o esta división es como para que reforcemos los temas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de, de pensar en una cubierta metálica. Lo primero, la estructura de soporte, ¿cierto? En la cual ya hemos estado trabajando y básicamente es lo que ha venido, es lo que ha sido tema hasta ahora, ¿no? Luego las aislaciones, un poco en la clase de acero también lo conversamos. Después los tipos de chapas en las cuales encontramos las chapas revestidas, que están galvanizadas, las zinc alum o las prepintadas, ¿cierto? Eh, y luego tenemos las lisas y las conformadas. Dentro de las lisas son la chapa lisa de 1,22 por 2,44 que viene habitualmente como chapa, como chapa lisa. Las conformadas, eh, yo le he puesto como comunes y como autoportantes, ¿no? Dentro de lo que yo le llamo comunes, encontramos la sinusoidal o acanalada, la trapezoidal, la 101, la T101, la T98, después la U45, U30 y U50, serían las comunes, ¿cierto? Cada una con su particularidad, por supuesto que ya veremos más adelante. Luego las autoportantes que básicamente su nombre de autoportante es porque sus apoyos son mucho más distanciados que en las comunes, en las cuales podemos incluir la T90, la ABM 680, la TACO y el panel sandwich con aislación, que también podemos considerarla autoportante. Este, Otro tema importante son los solapes en cuanto a las chapas. Eh, Luego las pendientes. Otro tema importante son las fijaciones, como les mostraba en la imagen anterior, esa donde se había llevado el techo. Luego, estas fijaciones pueden ser o atornilladas, en las cuales nosotros perforamos la chapa, y con lo que ello puede significar, ¿no? Pero sí es una forma de fijación.
y las otras que son fijaciones sin perforar la chapa, son las engrafadas. Luego otro tema importante es la cinguería, en donde tenemos canaletas, babetas, cupertinas y cenefas, que son los elementos que generalmente utilizamos como la cinguería. Luego habría un tema que estaría dentro también, que sería la burletería, ¿no? Todo lo que es burletes, que son los comprimán, que también vamos a ver. Bueno, como ya lo fuimos viendo antes, esto vamos a hacer una especie de recordatorio. Este sería un esquema de pórticos, los triangulamos para generar planos rígidos en este sentido, y lograr una estructura estable. Luego sí empieza a aparecer ya la estructura de soporte, que va a permitir colocar la cubierta, un reticulado un reticulado plano en la parte superior para conformar un plano rígido en la cubierta, y luego elementos ya de cinguería como la canaleta, que hay que colocarla antes de colocar la chapa, y luego la colocación sí de la chapa. Y luego de haber colocado todas las chapas, se colocan el resto de las cinguerías, como por ejemplo esta cupertina que tenemos allá atrás, o cenefa posterior, que nos hace de cierre. Tenemos por un lado la canaleta y por otro lado esta cenefa o cupertina posterior. Para recordar, ustedes ya han visto la planilla de perfiles C, Comesi, tipo Comesi, los cuales son muy utilizados para todo lo que es cubiertas metálicas, que es la última parte, o sea que es a donde vamos a fijar la cubierta, ¿no? Y ya vamos viendo algunas chapas, como la canalada, como la que vemos acá, con su terminación zinc alum, que es una combinación de aluminio con zinc. Luego la galvanizada, que es muy parecida, pero en este caso, digamos, tiene básicamente la terminación solo de galvanizado, en donde encontramos la C27, la C25 y C27, que son chapas WG número 25, son muy finitas, pero bueno, son acanaladas, tienen un largo de 13,50 y un ancho de 1,10. Lo que son las chapas prepintadas, que un poco ya lo mencionamos en alguna clase anterior, que son en realidad galvanizadas prepintadas, con colores que ya vienen preparados, y realmente tienen una resistencia al tiempo muy importante, casi imposible de conseguir con una pintura in situ, ¿no? O sea, realmente es un producto muy, muy bueno. Bueno, la chapa canalada sinusoidal, acá uno de los temas que vemos es el ancho útil y el ancho total, ¿cierto? Ya lo comentamos, una chapa con otra se montan y generalmente montan una onda y media, y eso hace que su ancho útil se reduzca. Fíjense, la onda tiene una altura de 18 milímetros, lo cual la hace, digamos, de un pliegue muy bajito, por lo tanto su distancia de apoyos para mí no debiera superar los 80 centímetros, a veces se colocan a 90, pero no, normalmente a 90 ya corre riesgo de que se hundan, y si se hunden, ya no, es muy difícil de volver a enderezarla, entonces no más de 80 centímetros con esta chapa. Luego vamos viendo la trapezoidal T101. Fíjense, las crestas estas ya tienen 28 milímetros, a diferencia de la anterior que teníamos 18. Esta con 28, y además con estos pliegues rectos va generando menos ancho útil, pero mayor resistencia y mayor distancia entre apoyos. Acá hay más pliegues de altura, por lo tanto volvemos a tener menos ancho útil, pero seguimos aumentando resistencia. Ahora vamos a ver un poco de lo que dijimos que eran las fijaciones. Normalmente estas cubiertas se toman con tornillos autoperforantes. En este caso estamos viendo un tornillo de cabeza hexagonal,
con una arandela galvanizada y una arandela de neopren. Acá está la rosca, y esto que está acá en la punta es la mecha. Por eso se llama autoperforante, porque perfora la chapa, perfora el perfil Comesi, y queda, como queda presionando. Ven ahí, se ven esa cosita negra, es el burlete de neopren que queda presionado, y genera una impermeabilización. De todos modos, una vez colocado, hay que sellar alrededor de este tornillo, pero es una de las fijaciones que perfora la chapa, ¿no? Fíjense, esto es como esquema, pero no está colocado en el valle por donde corre el agua, no va por acá, sino que va directamente por arriba. Acá es importante, fíjense cómo la chapa esta se solapa por debajo. Esta pasa por arriba de esta, y que esta queda por abajo. Generalmente esto hay que ponerlo en el sentido, digamos, de los vientos más predominantes. En caso de Córdoba sería un viento sur, sería que el viento sur venga de allá, y el solape esté, digamos, en este sentido. Porque si el viento sur viniera de este lado, es probable que pudiera meterse el agua por intermedio del solape y gotear adentro de la cubierta. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es el sentido del solape. Bueno, acá tenemos la T90, que ya es autoportante, es una chapa, digamos, cuyo ancho útil es de 90, y más, digamos, los solapes con las otras chapas. La altura de la onda es de 12 centímetros, es decir, es una chapa también muy, muy buena como autoportante. Todas estas chapas, la distancia entre apoyos aumenta. Por supuesto que hay que verificar estos apoyos en función de los espesores. Fíjense que acá cambian los espesores de chapa, tenemos 0,5 y 0,70 milímetros de espesor, con lo cual va a variar la distancia entre los apoyos, pero sí aumenta mucho en relación a lo que estábamos viendo antes. Acá tenemos 122 milímetros y antes hablábamos de 18 milímetros en la chapa canalada. La otra chapa, la ABM 680, es una chapa parecida a la T90, pero esta chapa tiene una unión en la cual no hay que atornillar, sino que hay que engrafar. Es decir, acá arriba se van uniendo una con otra, por medio de estos pliegues, se van uniendo una con otra y se engrafan. Es decir, que la fijación es a través del engrafado y no de tornillo, no se perfora la chapa. Tenemos en este caso una altura de 198 milímetros, la anterior teníamos 122, por lo tanto vamos teniendo ya, fíjense, el ancho útil es de 68 centímetros. Luego está este canalón autoportante taco, que es muy muy bueno, y acá sí nos animamos a decir algunas medidas de largo. Fíjense con calibres, con chapa 22, chapa 20, chapa 18, chapa 16, o sea, son muchos espesores muy, muy importantes. Ancho útil 80. Y bueno, fíjense las luces que cubren: 9 metros entre apoyos, 12,40 entre apoyos, hasta 17 metros puedo llegar a tener entre apoyos, ¿cierto? Bueno, por supuesto que esto tiene una altura considerable. Creo que son unos 20 y pico de centímetros en estas autoportantes taco. Tiene una serie de elementos de fijación, con perforación, pero fíjense las luces importantísimas que cubre sin apoyos. Son elementos, ninguno es bueno ni malo, sino que hay que tenerlo en cuenta a los fines de saber, de poder elegir, ¿no? Saber elegir de acuerdo al requerimiento. Bueno, estos son las cintas de chapa galvanizada, o sin calum, que vienen y que nos van a servir para ir viendo la chapa U45, que un poco les comenté. Obviamente también 45 viene también su nombre, viene del ancho útil que tiene una serie de pliegues hacia arriba, que están dibujados acá, y que está dibujado el detalle acá. Fíjense que acá la perforación está
está en lo que es la fijación, el elemento de fijación, que es esta chapita que está metida acá adentro. Entonces yo atornillo esto contra la correa y luego monto esto. Y después paso con una engrafadora. Ya vamos a ver la parte del engrafado, pero la perforación está por dentro. Y la unión está bien alta, el agua va a correr por abajo. Esta chapa es muy buena para grandes luces, por decirles, no sé, los Dino, los Supermami, los Easy, Walmart, todos esos techos generalmente están hechos con esta chapa U45, que como beneficio tiene también, que es una chapa que tiene ¿cómo se llama? Esta plegadora que es portátil, o sea, se puede trasladar a obra y extruir a través digamos, de esta plegadora, teniendo el rollo que mostramos anteriormente. El rollo se pone como si fuera una especie de cinta que va entrando por acá y se va conformando y va saliendo la chapa 45, lo cual nos permite que la chapa se haga del largo que necesitemos en la obra y se corta inmediatamente ahí de acuerdo al tamaño requerido. Es decir, no necesita un transporte en camión, se hace inmediatamente ahí en obra. Estas son imágenes, bueno, de algunos extruidos de chapa. Fíjense acá la línea de personas que están recibiendo esta chapa. En este caso la están haciendo abajo, pero lo pueden hacer directamente sobre el techo, ¿no? Acá fíjense la distancia de esta cubierta. Y estamos hablando de que podemos llegar a tener un 2% pendiente, ¿cierto? Lo cual, si nosotros tuviéramos un 7 o un 14% de pendiente, como en otros techos, con solapes, en las chapas que veíamos antes, las acanaladas o las trapezoidales, en las cuales los solapes que son en este sentido, digamos, en este sentido del pendiente, y los solapes son en este sentido, eso nos hace aumentar ¿cómo se llama? La altura, la pendiente, porque es una unión en la cual yo, mientras más bajo la pendiente, más solape tengo que tener. Mientras más alta la pendiente, menos solape tengo que tener. Si no tengo solape, puedo prácticamente tener el 1,5 o el 2% de pendiente sin ningún problema, con lo cual puedo cubrir grandes superficies con muy poco desarrollo de fachada. Fíjense acá, ahí se ve, y se ve todo el desarrollo, porque acá se ven las piecitas que ya vamos a ver, son las piezas para la fijación, que ya están tomadas a la estructura de soporte, y esto que se ve amarillo es la aislación térmica, que son paneles de lana de vidrio compacta en este caso, y después vienen las chapas U45 colocadas como cubierta final. Es un tema importante lo que es parte de la cinguería, que es la cubertina, perdón, la cumbrera, en el caso de los U45, que tiene muy poca pendiente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el agua puede volverse por acá y puede volver y caer hacia adentro. Entonces acá tiene todo un elemento metálico con un burlete alto que permite el freno de esta. Es importante la resolución de ese detalle, ya que la altura de este nervio hace que sea un punto débil de este sistema. Acá ven lo que les comentaba, está la plegadora de chapa montada con una grúa, y acá lo que se ve en la cinta, abajo hay un rollo de chapa, y va chupando ese rollo de chapa y lo va plegando y va completando la altura, el largo de chapa de acuerdo a la necesidad. Acá abajo se ve un esquema en donde, bueno, tenemos la estructura principal, las correas, lo amarillo es la aislación térmica, y luego vienen las chapas. También esta chapa podemos usar una combinación en lo que es envolvente lateral, podemos utilizar una chapa trapezoidal, tomada de estas correas colocadas de manera horizontal, fijadas a los pórticos principales, y después podemos en la parte superior colocar, como les decía yo, el rollo de chapa galvanizada que va metiéndose en la plegadora y se va saliendo extruido hacia la cubierta. Fíjense acá, este es el paso donde ya se ha colocado esta chapa,
y en lo que sigue van a ver cómo se coloca esta pieza de fijación, que sí está atornillada. Ven, acá viene un tornillo, acá está viniendo este segundo tornillo, se van a atornillar con dos tornillos al perfil Comesi, que lo vemos acá, se atornilla, y una vez atornillado, yo ya voy a colocar la segunda chapa, y va a quedar ahí adentro, ¿sí? Acá se lo ve, el clip de fijación, está plegado con sus dos tornillos, y luego pongo la segunda chapa. Esto, nos va a permitir a nosotros, el rojo sería el clip de fijación, y el negro es de la chapa izquierda, y el otro negro es de la chapa derecha. Luego esto, a través de la engrafadora, se pliega, conformando una fijación entre ambas chapas y el clip. Eh, para esto se utiliza, para techos de grandes dimensiones, unas máquinas que funcionan como si tuvieran una especie de un taladro eléctrico, digamos, que las hace mover. Tienen estos rodillos que tienen distintas posiciones, y van haciendo el engrafado, y van subiendo mecánicamente y engrafando todo a lo largo. Si la cubierta no es muy grande, se puede engrafar a través de estas pinzas de engrafado, que tienen dos posiciones. Primero lo engrafa a 90 grados, como está acá, es decir, hace como una L, y luego en una segunda posición lo engrafa verticalmente y completamente. Otras chapas importantes son las chapas tipo sándwich, las cuales las consideramos autoportantes también, porque su luz entre apoyos aumenta, y tienen algo muy importante, que es que cuentan con, se llaman sándwich porque tienen chapa por debajo, chapa por arriba, y en el medio tienen una aislación térmica que puede variar. En algunos casos puede ser poliuretano inyectado, como estas que vemos acá, con distintos tipos de espesores, y con distintos tipos de relleno. Por ejemplo, en este caso tiene un núcleo de poliuretano inyectado, y en este caso tiene un núcleo de poliestireno expandido, Telgopor, EPS, o lana de roca mineral, ¿ven? O sea que puede ser como una especie de lana de vidrio compacta, EPS o Telgopor, ¿cierto? El tema del poliuretano, que es muy bueno, pero tiene inconvenientes con el tema del fuego. El poliuretano genera un humo muy tóxico, por eso es bastante peligroso. Acá está envuelto en dos chapas, por lo tanto es difícil que le llegue el fuego, pero si el fuego realmente se expande, el poliuretano va a ser difícil de frenar, el humo del poliuretano. Bueno, la unión en esto es variable, digamos. Hay unas muy sencillas como esta, en donde directamente se pone un tornillo por acá arriba y se fija, y es como si fuera una trapezoidal, donde simplemente se monta una sobre la otra. Fíjense acá, por lo que yo les decía, que los vientos predominantes, si yo pusiera esto en el sentido del viento sur, el agua podría meterse por acá, y una vez que entró ahí ya corre y cae adentro. Entonces el viento sur tendría que pegar de este lado y gotear hacia este. Acá se ve el tornillo autoperforante, en este caso bien largo, para llegar al perfil C. Y no es un detalle igual que este. Si ustedes se fijan, tiene una particularidad. Acá estoy atornillando, y luego viene una segunda pieza, que sería un mejoramiento a este caso, en donde tiene un clip, tiene como un pliegue la chapa ahí, y se puede enclipar esta tapa una vez perforado, lo cual mejora la situación de la perforación, ¿no? Es decir, sería como si fuera una fijación no perforada. Un poco de lo que habíamos hablado de aislaciones térmicas, lana de vidrio, espumas, termofoil, Tyvek, son las aislaciones térmicas, son fundamentales para un techo de chapa, ya que sin esto son prácticamente para usos, no sé, sin personas, son para cocheras, para algún tipo de galpones, pero sin esta aislación no podemos lograr este, ¿cómo se llama? Coeficiente de gravitación térmica adecuado, ¿no? Esto ya un poco lo habíamos visto, la lana de vidrio,
que tiene muy buen comportamiento a diferencia del poliuretano contra el fuego. Algunas de estas espumas también, que a veces nos sirven para aislar la cinguería, las canaletas, que son difíciles a veces de envolver con la lana de vidrio, podemos aislarlo a través de estos elementos, o del termofoil. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir viendo un poco de análisis de casos, alguna obra, en donde lo que están viendo ahí es una chapa canalada, y acá están montando una canaleta de chapa. La canaleta de chapa se hace con chapa lisa, galvanizada, generalmente con una chapa BWG número 22, cuyas uniones son uno de los temas más importantes. Estas uniones se hacen remachadas y selladas. Antiguamente se hacían remachadas y se soldaban con estaño en ambas caras, digamos, en ambas uniones, digamos, es decir, de este lado y de este lado. Ahora se sellan y se remachan de todos. Acá está la obra, es una obra mixta, digamos, no es toda metálica, sino que es una obra de mampostería a la cual se le va montando la estructura principal, que en este caso son unos perfiles doble T, y luego unos perfiles Comesi cada 80 centímetros, en este caso. Van a ver que en este caso, bueno, la aislación térmica no se colocó sobre la chapa, sino que sobre las correas, sino que se colocó sobre el cielo raso. Esto es la obra terminada, es decir, este sector una vez terminado. De todos modos, vamos a ir viendo un poco el desarrollo de esta obra. Fíjense, cuando hablábamos de las triangulaciones necesarias para esto, ¿eh? Acá está la triangulación, tiene piezas soldadas acá que se pueden tensar para que esta triangulación funcione de manera efectiva. Acá está el perfil doble T, que sería la estructura principal, tomada de la columna de hormigón, y los correas, en este caso son perfiles C galvanizados. Luego se montó la chapa, como les digo. Vamos a ver otro caso en donde acá la aislación térmica va a ser colocada sobre el cielo raso, no ha sido colocada por debajo de la aislación. Otra de estas imágenes, sin la chapa y con la chapa. Esto, para que ustedes lo vean, este plano es un plano de eso. Acá estaba esa especie de patio de máquina, y lo que veíamos como un faldón más chico es este. Fíjense las triangulaciones. Esto es un gráfico en donde se pueden observar la especificación de los perfiles, un perfil C, 140, 40, 20 por 2. Acá se ve un hierro liso de diámetro 16. Acá se ve un perfil normal y, bueno, no alcanzo a leer acá, pero creo que era un perfil de 160. Bueno, y fíjense cómo han reticulado. Los calculistas saben, saben calcular bien y verificar si es necesario, por ejemplo, reticular todo o no. En este caso, estos paños no requerían de triangulación, y estos sí requerían de una triangulación este, importante. Bueno, acá se ven cortes, donde se ve la columna de hormigón, el perfil doble T y el comesi por arriba. Más detallado de eso, y acá se ven la soldadura y la salida de las diagonales, de las barras de diámetro 16, para fijación, para el reticulado de las mismas. Un corte de la obra, y de nuevo un poco la estructura más grande, con esta islita de chapa, en el sentido, para indicar en qué sentido se va a poner la chapa. Fíjense que las, las líneas de la ondulación de la chapa van en sentido perpendicular al de las correas. Suelen poner ustedes a la inversa. Entonces, ténganlo bien claro, siempre la chapa va perpendicular a las correas. Un detalle de la canaleta, lo que les decía acá, de la aislación de la canaleta. Acá fíjense el pliegue, el detalle de la canaleta, que es una canaleta de chapa galvanizada. Cuando se va, indicamos 25, 200, 125, 100, esos son milímetros de plegado. En este caso, la chapa se mete por dentro del reboque, a los fines de que el agua pase, pegue en el reboque y caiga sobre la canaleta. Tiene esto que es muy importante, que está ahí al fondo, que es un desborde.
A veces puede ser que estos desagües, como ven acá, pueden fallar, se pueden tapar por alguna obstrucción de una botella, muchas hojas o lo que fuera. Entonces puede ser que esto pueda fallar y que eventualmente necesitemos de un desborde de emergencia, que sería este cuadrado que se figura ahí, que está al final de la hoja. Fíjense cómo acá, acá está el perfil C, acá está el perfil C, y la chapa de la canaleta no se ve, pero pasa por arriba del perfil C, y acá ven una especie de cosa negra, que luego vamos a ver, que es un burlete tipo comprimante. Lo que se ve arriba es la chapa final, que vuela por sobre la canaleta un poco, ¿eh? No es que quede cortito ahí, sino que vuela un poco, cosa que todo lo que va a ver termine cayendo en la canaleta. Luego vamos a ver ahora un detalle de la cumbrera. La cumbrera termina, termina, digamos, la pendiente de un faldón, la pendiente del otro faldón, tornillo autoperforante, y acá colocamos una donde se corta, se terminan las dos chapas, que obviamente hacia un lado va una chapa y hacia el otro lado otra. Colocamos nosotros una membrana, como una especie de reaseguro de impermeabilización. Acá ponemos otro burlete comprimante y por último la cumbrera. Fíjense la cumbrera, en algunos casos se suele hacer este plegado, a los fines de que si hay algún estiramiento, este pliegue permita el estiramiento de eso. Es importante esto que ven acá, tratar de hacer todo lo que sean ventilaciones o perforaciones en el punto más alto de la cubierta, a los fines de que no colecte todo el agua y caiga sobre el punto perforado, sino que el punto perforado esté donde prácticamente no colecta agua la cubierta, sino que es el punto más alto. Esto es una planta de techo, donde se ve cómo se grafica, fíjense, acá se ve la graficación de la canaleta con sus embudos, con una pendiente, las salidas, digamos, de seguridad están por acá y por acá, para que si estos se taponen pueda tener una emergencia de salida por ahí. Acá se ve la cumbrera, todo alrededor tiene babetas, tiene babetas metálicas de chapa galvanizada, acá babetas, acá canaletas, que es a lo que llamamos cinguería. Vamos a ver esas babetas. Fíjense, esta es una foto sacada como 10 o 12 años después de hecha la obra, que ha resistido bastante bien, a pesar de que ha caído, esto es un parque de Sarfi, ha caído grandes piedras, pedreas muy importantes que rompieron tejas de todo el barrio. Sin embargo, bueno, acá la chapa se deformó, pero no se rompió. Ahí vemos lo que yo les decía, las uniones, tanto en canaleta como en babeta, son con remaches y selladores. Acá es donde la babeta se mete por dentro del reboque, ¿sí? Y vuela sobre la chapa. Acá lo negro que ven ahí, luego vamos a ver que tiene los boletes tipo comprimido. Acá se han generado algunas fisuras, pero porque la chapa se mete por debajo, ¿cierto? De todos modos, ha funcionado muy bien, tiene 12 o 15 años ya de funcionamiento. Acá está la canaleta acá abajo, ¿sí? Y acá está la chapa que vuela. Fíjense los golpes que tuvo la pedrea esa muy fuerte que hubo en Parque, tuvo que cambiarse casi todas las tejas del barrio. Algunas babetas que fíjense que toman más de una onda, casi una onda y media. ¿eh? Acá, por ejemplo, sí ha fallado algún tornillo y se ha soltado, pero en general está muy bien. Fíjense la unión entre los famosos solapes que digo entre una chapa y otra, solapes que tienen que ser en el sentido de digamos, contrario al viento. Eh, Ahora vemos un poco lo que veíamos en el detalle de cómo, digamos, me gusta ver siempre plano, graficación y obra. Acá viene la cumbrera, y la cumbrera se encuentra con un muro, y el muro entonces se convierte en babeta. Se convierte en babeta ahí. Bueno, la foto de eso que les comentaba, de las ventilaciones, un poco de lo que es el comprimante. Fíjense cómo ha aguantado. Esto es una goma de espuma con asfalto que se presiona con la cumbrera, y fíjense cómo ha frenado toda esta entrada de polvo y inclusive de agua que pudiera haber pasado por ahí, lo ha frenado ese burlete. Los burletes son como lo que tenemos en el puerto de los autos, ¿no? Cuando cerramos la puerta del auto, hay toda una goma alrededor de la puerta que al cerrar se presiona y hace que no entre agua, ¿no? Bueno,
Acá se ven los tornillos autoperforantes con unos años ya de uso, ¿sí? Y los burletes que han resistido. En este caso, una cubierta en proceso de construcción, y entonces fíjense, acá se ve la canaleta con la chapa galvanizada, con los remaches y con el sellador, ¿sí? Y acá se ve la aislación térmica, la estructura de soporte con el perfil, en este caso unos alambres que se colocan cada 20 centímetros para sostener a la aislación térmica. Esto se puede hacer con alambre o con una malla plástica que ya vamos a ver más adelante. Eh, Luego de colocar el burlete tipo comprimán, fíjense acá vienen burletes, a la derecha se ven para distintos tipos de chapas, en algunos casos lisos, en otros casos para canaladas, etc. Acá hay que sí cortar luego la aislación térmica, porque si no puede ser que se humedezca y pase su humedad hacia adentro, ¿no? Bueno, esto porque la obra estaba en diagonal, es una obra, digamos que no tiene ángulo recto, sino que es un ángulo diagonal, entonces las chapas van quedando sobresalidas dentadas así. Pero fíjense que está la línea de tornillos autoperforantes, donde se van colocando, coincidiendo con este, con las correas. Y luego viene la chapa galvanizada. La cumbrera, como les decía yo en el detalle, se coloca una membrana asfáltica, soldada con el soplete acá, una garrafa, y si fíjense acá se ve la membrana antes de ser colocada, una cumbrera, que en este caso es una cumbrera de mejor calidad este, porque tiene copia la geometría de la, de la chapa canalada, lo cual es muy bueno. Bueno, esto puede ser en realidad un ejemplo para que vean un poco que podría haber sido también sobre un techo de madera, ¿no? Donde yo puedo colocar tejas o podría colocar chapas, ¿no? Pero bueno, un poco también pueden ver lo que es la aislación térmica, ¿no? Una lana de vidrio que forma parte del aislamiento térmico de esto. Eh, Acá se ve por debajo la aislación térmica de lo que veíamos recién. Fíjense que van quedando esta línea amarilla. Ahora se tiene que pegar con una cinta de aluminio para lograr la continuidad. Este film de aluminio no es casualidad, sino que forma, digamos, una barrera de vapor este, interior, es decir, toda la humedad que pueda generar el ambiente interno de este local es frenada por esa barrera de vapor que tiene que ser continua y sellada a través de la cinta. Fíjense acá se ve la canaleta, que está tomada la primera correa. Esta canaleta sí es difícil aislarla con esta lana de vidrio, por eso se le suele pegar los otros aislantes térmicos que vimos a esas espumas con film de aluminio que les mostré anteriormente. Acá fíjense eh, esta terminación dentada, se corta luego y queda perfectamente alineada con la canaleta. Les comentaba que la aislación térmica se podría colocar con alambres a 20 centímetros o con esta malla plástica, ¿eh? Y se va colocando todo, digamos, a medida que vamos avanzando, van colocando la lana de vidrio y se van fijando las chapas, porque si no se puede volar todo. Y esta imagen que sigue es muy importante y tiene que ver con la prueba hidráulica de estos elementos, ¿no? Acá yo me estoy riendo porque el contratista, digamos, quien había hecho la cubierta, no quería saber nada con que yo se lo probara, porque él dice que no llueve así, y yo digo que sí, llueve así, cuando hay tormentas muy fuertes. Entonces yo lo pongo en los pliegos, que voy a hacer la prueba hidráulica con una hidrolavadora. De esa manera nos aseguramos, este, no nos aseguramos tanto, pero sí hacemos todo lo posible para eliminar las posibles entradas de agua. Luego de esta prueba que hice yo, detectamos varias pérdidas y fueron resueltas este, a raíz de haber hecho esa prueba hidráulica. En las canaletas también es bueno llenarlas y, y taponar los embudos, dejarlos para ver si tienen pérdidas. Estos son elementos de cinguería, es una tijera que corta, para que ustedes vean, corta la chapa galvanizada como si fuera un papel, ¿no? Es decir, estos elementos, las babetas y todos estos elementos que utilizamos, que llamamos cinguería o misceláneas, son hechos con esta chapa.
una imagen del tornillo autoperforante con una chapa tipo sándwich. Fíjense cómo en este caso eh, ahí se ve el tornillo autoperforante, se ve la chapa sándwich con chapa abajo, chapa arriba y en este caso poliuretano eh, por dentro. Esto es una chapa marca Inca, eh, la cual no venía con una protección para este poliuretano, por lo cual tuvimos que realizar esta, esta pieza que lo protegiera con este cinguero que realmente era un maestro y con mucha capacidad, como les digo, fíjense cómo va dándole forma y esto se va a colocar ahí y va a protegerlo. ¿Por qué? Porque el poliuretano al exterior ustedes habrán tocado algún poliuretano viejo que suelen usar en los techos o para meter caños de aire acondicionado o de televisión o lo que fuera, se pone viejo con el sol y cuando uno lo toca se empieza a convertir en polvo. Entonces le colocamos este complemento de cinguería, a ver si vemos una imagen. Bueno, acá se ve un borlete desde adentro, ahí estoy sacando la foto de adentro del techo, y acá de afuera. Acá ya se empieza a colocar protección. Miguel, mi amigo, andaba con calor ese día, y ahí se ve la colocación de este elemento. Fíjense, ahí está una foto, metiendo la cámara dentro de la canaleta, donde está la protección, y además se ha sellado todo completamente. Realmente todos los recaudos que podamos tomar con respecto a una cubierta metálica, eh, este, nunca son suficientes para estar seguro de, de que una cubierta no pierde. Fíjense acá está entrando la chapa, está ahí, acá se levantó el metal desplegado, luego se va a colocar la babeta, vamos a bajar el metal desplegado y vamos a revocar. Y todas las precauciones posibles, que como les digo, nunca son suficientes. La membrana, luego la babeta de chapa y bajo el metal desplegado y se revoca. Fíjense cómo queda terminado. ¿Mm? Ahí queda terminado, súper sellado. Y bueno, y por último, nada, una imagen de algunos trabajos de, de- de ustedes de otros años, fíjense cómo está la estructura principal, las correas, en este caso han hecho una cubierta parabólica con sus dos canaletas de chapa galvanizada, ¿eh? Y un detalle de especie al que vamos apuntándole. Entonces, bueno, eh, un poco de cubiertas metálicas para que ustedes hagan las preguntas que necesiten y bueno, este, les recomiendo que paren y vuelvan a escuchar, vuelvan a ver, no se queden solo con la primera mirada. Yo les he dado mucha información, es una información que he ido juntando con los años. Hay un poco de información de fabricantes y otro poco de información de experiencia. Con lo cual, creo que vale la pena tomarse el tiempo de parar y volver a escuchar y en todo caso consultarnos en clase. Muchas gracias y hasta luego.